בראשית ברא אלוהים את השמיים. Buenas noches o días a todos. Shabbat Shalom, muchas gracias por escucharnos en un nuevo programa de la serie Maravillas Escondidas de la Torá, transmitiendo desde la página buscandoloescondido.com, todo junto, sin espacios. Este es el programa número 37, estamos ya en el libro de números, y le doy la bienvenida a Gabriel Estrada, que sin falta y como siempre nos acompaña en este caminar que ya va más de 7 meses. Órale. Buenas noches, Gabriel. ¿Qué tal? Shabbat ¿Qué tal? Shalom. Shabbat Shalom. Buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Y pues es un milagro, ¿no? Que estamos aquí todavía. y que nos escuchen. Que nos deja tú. escuche. Eso es peor tantito, ¿ah? Sí, digo, nosotros estamos locos para estar hablando, pero más más locos los que nos escuchan. Sí. Pues bueno, hoy vamos a estudiar la porción de la Torah que se llama Shelach Lecha. Shelach Lecha. Y consta de números, los capítulos 13, 14 y 15. Y pues bueno, ahora sí, Gabo, que ahora tú nos tienes una sorpresa, ¿verdad? Cuéntanos, platícanos. Pues no sé si es una sorpresa, pero bueno, ahí va. Nombre, pues fíjate que en la línea tenemos a Marco Ruiz. Es un chavo que tiene pues poco estudiando y se me hizo como que sería interesante invitarlo porque ya ves que en algunas otras ocasiones hemos tratado de invitar a gente que sabemos que tiene un ratito estudiando y a la gente como que le da pena conectarse, ¿no? Cuando la verdad es que esto pues es una charla entre amigos en las que venimos, platicamos, tú en tu casa, yo en la mía. Y entonces pues Marco seguramente trae dudas, comentarios, él acaba de empezar a estudiar. ¿Cuánto tiempo tendrás estudiando, Marco? ¿Unos 3 meses? Buenas noches, serán algunos, yo creo que unos 4 o 5 meses, Gabriel. 4 o 5 meses, qué rápido se pasa el tiempo, ¿eh? Sí. Y pues sí, ¿no? Finalmente, Memo, como que, ¿qué pasaría si a lo mejor nosotros ya estamos muy encaminados en una forma de pensar? Entonces, pues, ¿por qué no invitar a alguien que a lo mejor trae otro tipo de dudas y que pues aportaría mucho ese tipo de dudas al programa, ¿no? Claro, pues bienvenido, Marco. Qué bueno que aceptaste la invitación de último momento. Sí, bien Por eso, rápido. digo, para mí sí fue sorpresa. Para ti también, ¿verdad, Gabo? Sí, pues sí. Que Aquí dijera que estamos, sí, pero bueno, es estamos que a ya la lo orden, ¿no? conozco. Sí, aquí estamos a la orden, pues les agradezco bastante la invitación y pues como comentaba hace ratito, yo creo que voy a aportar más dudas que comentarios, pero pues estamos en eso, ¿no? Claro, de eso se trata. De hecho, no te creas, nosotros También también tenemos tenemos dudas, dudas. ya vas a escuchar. Qué Y modesto. unas no las contestamos y otras quedamos peor. Ok, muy bien. Pues bueno, antes ya de meternos en tema, ya de empezar con números 13, pues como siempre la sección de saludos. Saludos a Elizabeth. Pues ahí nos dejó una pregunta por adelantado. Ah, Yo creo cierto. que es la primera vez que sucede, ¿no, Gabo? Siempre algunas preguntas de lo que ya habíamos visto, pues ahora una pregunta por adelantado. Bueno, cuando lleguemos a ese punto, pues a ver si le ampliamos más la pregunta y la duda. Gracias por todos los comentarios, Elizabeth. Un saludo a la Casa Hogar Puro Corazón. Ah, Y también pues quiero agradecer a todas las personas que comparten los estudios, que les dan like. Muchas gracias, pues gracias a ellos estamos llegando a más lugares. Y quiero también saludar a Mario Alberto Vázquez y Alberto Rodríguez Velázquez, que recientemente se suman a los radioescuchas. Muchas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Y pues ahora le quiero mandar especialmente un fuerte abrazo y un beso a mi mamita linda y a mi papá. Los quiero mucho y quiero darles las gracias por todo lo que han hecho por mí. Y pues bueno, ellos ya saben que los quiero mucho. Y oye, Gabo, la semana pasada hicieron un rally, ¿no? sí. En una casa hogar. Saludos a Marcial y a Iván. Y me llama la atención y digo, te pregunto porque escuché que el tema del rally era los 7 días de la creación. Así es. Platícanos un poquito cómo les fue. Pues fíjate que Marco precisamente andaba ahí con nosotros y prácticamente hicimos 6 estaciones en donde en cada estación, había un juego y pues sí, fue una casa hogar de niños y de niñas y pues ya sabes, ¿no? Esos eventos siempre son bien, pues no sé, intensos emocionalmente hablando y pues organizábamos a los grupos, a los niños, a las niñas
y entonces ellos tenían que pasar ciertas pruebas y el que tenía más puntuación pues les dábamos un premio, ¿no? En general, gracias a toda la gente que nos apoyó, sí, por supuesto hay que reconocerlos. Bueno, yo sé que muchos de ellos no quieren que digamos sus nombres, que también eso se me hace excelente. Y nos regalaron, fíjate, 40 Biblias en 2 días que repartimos con ellos. Entonces, muy, muy interesante, una super experiencia, por supuesto. Ya sabes que los niños siempre, y sobre todo en esas circunstancias, ¿no? En una casa hogar, pues vienen de unas circunstancias bien difíciles, abusos, lejanía de los padres, abandono, pero pues sí, muy, muy interesante. Me sigue impresionando mucho cómo hay gente que no tiene noción de qué es lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, aunque de pronto vivimos en círculos, pues muchos de los que nos escuchan vienen de círculos cristianos y todo eso, pero aún hay gente que no ha leído la Biblia, ¿no? O sea, para muchos niños fue como, entonces Dios hizo todo en 7 días y con su palabra, así nada más hablando. Entonces, pues sí, definitivamente es una super experiencia. Yo no sé a ti qué te pareció, Marco. Bastante, bastante bien. En lo particular es la primera vez que participo en una actividad de estas y pues agradecerle a Marcelia porque pues, fue la que nos invitó y la que organizó todo. Ahí se andaba volviendo loca ya antes de empezar, pero sí todo salió muy bien, estuvo muy padre y pues quedamos todos en que íbamos a procurar hacer más actividades como esas y la verdad sí estuvo muy bien. Nos venimos con un gran sabor de boca, de ahí nos ayudó mi esposa, lo cual le agradezco bastante. Ahí nos estuvo acompañando también y pues los niños bastante contentos, ¿no? Y nosotros también. Muy bien, pues qué bueno, que sí, que haya más de eso. Exactamente. Pues bueno, ya vamos a comenzar. Entonces, antes de comenzar, nada más les recuerdo, como siempre, como cuchillito de palo, y todos los programas están disponibles para ser escuchados de forma gratuita en la página buscandoloescondido.com, todo pegado sin espacios. En el submenú audioprogramas, Maravillas Escondidas en la Torah. Ahí pues ya están los 37 programas que llevamos. Wow. Para que ahí los pueden escuchar o los pueden bajar, ¿no? Como es el comercial que siempre hago. Y pues bueno, comencemos entonces. Esta parashá, como dijimos, la porción llamada Shelach Lecha. Y vamos a comenzar con Números capítulo 13, versículo 1, y dice así. Habló el Eterno a Moisés diciendo, envía para ti hombres que exploren la tierra de Canaán. Este es un capítulo conocido como los 12 espías, ¿no? Que son enviados a la tierra de Canaán para ver si era cierto todo lo que les había prometido Dios, o si había leche y miel y todo eso, ¿no? Y aquí algo que luego brinca, adelantándome un poco, es que está diciendo, envía para ti hombres que exploren la tierra de Canaán. O sea, ahí tú que entiendes, Gabo, pues que Dios le está dando la instrucción a Moisés, ¿no? De que envíe esas 12 personas. Sí, comentamos antes de empezar el programa que la palabra que se utiliza ahí como hombres es la palabra Nashim. Nunca se refiere a espías. De hecho, la palabra espías en esta parasha pues prácticamente no existe. Pero fíjate que se me hizo muy interesante. ¿Qué versión estás leyendo tú, Memo? Yo un Tanaj, okay. Edición Katz. Con razón. Fíjate que me gustó mucho tu traducción porque dice envía para ti. Y la expresión en hebreo, de hecho el nombre de la parasha, Shelach, ¿no? Es, si a alguien le suena, Shelach se parece mucho a la palabra Shaliach, que en el Nuevo Testamento va a ser traducida como apóstol, es decir, enviar, ¿no? Tiene algo que ver con enviar y leja es para ti, ¿no? Entonces, la mejor traducción es la que tú acabas de decir, Shelach leja envía para ti, no dice envía a los hombres a la tierra, sino dice envíalos para ti. La pregunta es, ¿por qué envíalos para ti y no nada más envíalos, no? Envía hombres, no dice envíalos para ti. Y, por supuesto, muchos comentaristas dicen que en realidad los mal llamados espías van a confrontarse consigo mismos, no tanto con el exterior. Eso se me hizo como muy novedoso, la verdad no lo había percibido en otras ocasiones y me gustaría explorar esa opinión. No sé tú qué encontraste. Bueno, yo encuentro una aparente contradicción, porque si nos vamos a Deuteronomio, el capítulo 1, en el versículo 22, y así vemos los dos versículos. En Deuteronomio dice,
pero se acercaron a mí todos ustedes y dijeron, enviemos hombres delante de nosotros para que espíen por nosotros la tierra. Entonces Deuteronomio nos da a entender que la idea fue de ellos mismos, o sea, la gente de Israel, de ellos fue la idea, y Números nos da a entender que fue idea de la Dios. Instrucción fue de Dios. Deuteronomio, entonces, ¿qué dijiste que era? Es capítulo 1, versículo 22. 22, ya lo estoy buscando. Entonces yo aquí lo que creo es que si juntamos los dos versículos, así como yo creo que se debe de hacer, ¿no? Siempre que se habla de de algún mismo acontecimiento en dos diferentes o tres diferentes partes de la Biblia, pues hay que ver todos los lados, ¿no? Y yo aquí lo que entiendo es, o lo que he escuchado y lo que más me hace clic, es que ellos empezaron con eso, de, oye, pues yo necesito ver si sí es cierto lo que me dijo, ¿no? Y, o sea, y si lo piensas bien, pues ¿para qué Dios le va a pedir que mande espías, no? Ve a ver si está bien la tierra, pues él ya lo sabía. Y más bien, pues yo creo que Dios dijo, bueno, pues si es lo que quieren hacer, pues adelante, ¿no? O sea, bueno, y no tendrá que ver, Memo, con ese envía para ti, o sea, como una autorización de parte de Dios, de decir, bueno, o sea, si eso es lo que el pueblo quiere, pues envíalos, no sé, fíjate que no había visto este tema. ¿Y qué crees que sea? Yo siento que es como, escuché un ejemplo de un rabino que decía, vamos a decir que una persona está vendiendo un burro, ¿no? Y llega otra persona y le dice, pues un muy posible comprador le dice, oye, quiero comprar tu burro, pero préstamelo para probarlo, ¿no? Para ver si está saludable, si anda bien. Entonces el vendedor le dice, es más, llévatelo y sube la montaña más alta para que veas que el burro está bien, ¿no? Entonces a lo mejor con el puro hecho de que te diga llévatelo y hazle todas las pruebas que quieras, muchas veces el comprador ahí va a decir, no, pues ya con eso pues estoy seguro que el burro está bien, ¿no? Si no me empezaría a poner excusas y a lo mejor ahí mismo ya lo compras. Entonces como que aquí se podría ver algo similar, ¿no? Que los hombres dijeran, oye, yo quiero pruebas, quiero ir a ver, y que Dios le dice, pues si quieres ve, o sea, lo que yo te prometí eso es lo que es, y pues los hombres no dijeron, bueno, está bien, no es necesario, sino que vieron que lo que prometió sí era real, pero pues hubieron otras cosas que no le gustó, ¿no? Y que ya no confiaron en Dios y que digo, pues ya es lo que vamos a empezar a platicar ahorita. Bueno, y eso no tendría una enseñanza, Memo, porque imagínate que cuando la curiosidad sale del hombre y no de Dios, seguramente la motivación pudiera estar equivocada, ¿no? Fíjate que sí, había leído un comentario que dice que un rabino llamado Nachmanides había explicado eso que tú me acabas de explicar. O sea, si le atinaste, fíjate. O sea, no les estoy echando tantas mentiras, ¿no? No, pero sí, pues como que se supone que él hace un relato en el que ellos toman la iniciativa y entonces le parece bien a Moisés, consulta con Dios y entonces los manda, le dice, pero así es como los vas a mandar, y entonces por eso estamos leyendo este inicio de esta pareja. Y la pregunta sería, ¿hasta qué punto mis ideas pueden ser buenas, no? Digo, incluso si si la idea era mala, parece ser que la forma de Dios, bueno, finalmente corregía el camino o era más completa o era mejor que la que tenían estas personas. Y aunque estas personas tenían todos los elementos para ver lo que Dios quería que vieran, no lo vieron, ¿no? Y eso como que nos debería dejar pensando. Y se parece mucho a la actualidad. Exacto. Bueno, entonces sigamos. Dice, bueno, entonces pues envíalos, no pasa nada, mándalos, y dice pues que agarre un príncipe de cada tribu, y realmente la palabra príncipe que se utiliza aquí no es la misma palabra que se utilizaba en las parashas pasadas, hablando de como del gobernante, sino habla la palabra de hombres fuertes, ¿no? O sea, alguien que realmente va a ir y va a no ser realeza, sino ser pues de los meros, ¿no? De los más fuertes, de lo mejor que tenía cada tribu. Y eso pues, yo creo que después está bien, ¿no? Porque pues no iban a ir a una misión sencilla. Y dice, todos esos eran
jefes de los hijos de Israel. Y empieza a dar los nombres. Realmente aquí pues, los dos nombres que sobresalen es uno en el versículo 6, Caleb, Ajá. hijo de Jefune, de la tribu de Judá, que sabemos de antemano que Caleb no es una persona de Israel, ¿no? O sea, no es un nacido de Israel realmente, sino pues fue un añadido. Un converso. Y un converso, y qué interesante, ¿no? Que un converso vaya representando no a cualquier tribu, sino a la tribu de Judá, pues que habíamos estado viendo, pues es de las tribus que empiezan a sobresalir. Uh-huh. Entonces, pues qué interesante, ¿no? Que un converso ahí ande representando a una de las tribus de Judá, de Israel, perdón, y el otro nombre que sobresale en el versículo 8 de la tribu de Efraín, Hoshea o Joshia, o el que hemos estado leyendo en anterioridad, pues desde Éxodo, como Josué, que es como la mano derecha de Moisés, ¿no? Oye, Memo, Sí. una pregunta, ¿no será aquí, bueno, obviamente vienen del exilio de Egipto, Ujú. ¿no será que, vaya, Dios no les permite desconfiar puesto que acaban de ver los milagros del exilio? ¿No lo Claro. utilizará Dios más como una estrategia militar para ir a reconocer el territorio? Fíjate que pudiera ser, Memo, porque precisamente ahorita me puse a revisar cuál es la palabra que comentas, y la palabra es nací, es casi la misma palabra que se utiliza como profeta. Pero en la explicación aquí de la concordancia Strong dice que esta palabra significa rey, o por eso se traduce la mayoría de las veces como príncipe, o esta palabra sí se les va a sonar como sheikh, ¿no? Es como los jeques o sheiks árabes que tienen un cierto poderío, ¿no? Y ahora habría que ver también o recordar que se acaba de hacer un conteo de quienes pueden ir a la guerra, ¿no? Entonces como que sí entra en el contexto. Y yo creo que esto tiene que ver con otro tema muy importante, es Dios ha hecho ya muchos milagros, como dice Marco, pero parece ser que Dios quiere que el pueblo empiece a actuar. Hay que recordar a estas alturas que aunque Israel acaba de salir de Egipto, cuando salió de Egipto se le dieron todos los milagros para que él naciera, para que se consolidara como pueblo, y ahora Dios ya les pide que se empiecen a mover. ¿Por qué? Porque hay un principio en la Torah, y es Dios siempre ha actuado a través de su propia creación. Dios ya creó todos los elementos necesarios para que las cosas funcionen. Entonces, vamos, ya echó a andar la maquinaria, ahora nos toca a nosotros actuar, ¿no? Como que yo lo veo un poco así, porque si ustedes ven a la Torá, ¿no? Digamos como una historia, se van a dar cuenta que conforme va pasando el tiempo, Moisés dice que van a haber cosas más grandes, ¿no? Las que se van a ejecutar, en este caso, Josué. Pero no, parece ser que los milagros son cada vez más pequeños o casi no existen, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque el milagro más grande es cuando nosotros actuamos, no cuando Dios modifica o utiliza las leyes de la naturaleza para sus medios, ¿no? O sea, parece ser que el bien último o el propósito final de Dios es que el ser humano actúe, no sé si ustedes lo perciben. Sí, aunque sabes, lo que me hace un poquito de ruido es que en las dos porciones pasadas, después de los conteos de las personas que estaban aptas para la guerra, decía Dios, van a ver cosas más grandes de lo que ya ha hecho, ¿no? Y también decía, ¿no? Que iba a ir su ángel por enfrente cuidándolos y que Dios mismo es el que iba a sacar a estos pueblos que estaban ocupando la tierra prometida. Entonces también ahí yo creo que el mensaje de Dios fue, oye, yo te estoy prometiendo esta tierra y yo me voy a encargar de que entres, y estos 12 personas que van, 10 de ellos regresan y dicen, no, se me hace que Dios no es tan poderoso como para hacer eso, ¿no? Y empiezan ellos a tratar de confiar un poco más en ellos más que en Dios. Sí. Entonces, Sí. No sé qué tanta estrategia militar pudiera ser realmente. Sí, bueno, porque de hecho finalmente cuando ellos entren, que va a ser precisamente a través de aquella batalla de Jericó, pues sí, la estrategia militar en realidad es tener poca gente, ¿no? Uh-huh. O sea, es tener poca gente y es más bien tener trompetas y dar vueltas alrededor de Jericó. Entonces,
¿Cuál sería el propósito de Dios aquí? Pues yo creo que probó. Sí, pues sí. Y ahí la típica pregunta, ¿y Dios prueba? Claro, prueba la obediencia. Y ya lo hemos visto varias veces y lo seguiremos viendo. Entonces será totalmente todo lo contrario a lo que estaba pensando, ¿no? En lugar de estrategia militar, digo, si después de eso viene lo de Jericó, entonces pues es todo lo contrario, más bien va para que vean lo difícil que es dominar esa tierra y que por medio de él la van a dominar. Ujú. Sí, para que se den cuenta de que pues no va a ser por sus fuerzas, ¿no? Sino va a ser porque Dios se los prometió. Y ahora fíjate, allí hay otra pregunta entonces, si esa fuera la respuesta, Memo. Dios ya sabe que el pueblo tiene una forma de sentir y de pensar de un esclavo. ¿Por qué Dios exigiría que ellos vayan más allá de eso, si eso es lo que les es común? O sea, no puedes tomar a unos esclavos y de pronto decirles, bueno, ve y conquista, ¿no? ¿Por qué? Porque no han desarrollado una mentalidad para hacer eso, ¿no? ¿Por qué será que Dios de pronto nos exige más de lo que aparentemente podemos hacer? Parece ser eso, ¿no? De pronto. Ujú. Ya se puso buena la discusión. Bueno, pues ahí lo vamos a pensar. Claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, seguimos leyendo y menciona los nombres de las 12 líderes de las tribus que iban a ir. Y en el versículo 16 dice algo que es referente a la pregunta que nos dejaba Elizabeth de allá de Venezuela y preguntaba, bueno, más bien dice, estos son los nombres de los hombres que envió Moisés a explorar la tierra, y llamó Moisés a Hoshea, el hijo de Nun, y le cambió el nombre, ¿no? Y le puso por nombre Yehoshua. O sea, le cambia de Hoshea a Yehoshua. Entonces, por ejemplo, aquí la pregunta de Elizabeth fue, pues, ¿para qué hizo este cambio de nombre? Si sabemos que, y hemos visto que a veces Dios le ha cambiado el nombre a alguien con un propósito, y aquí decía Elizabeth, pues Hoshea significa que él salva y Yehoshua significa que él salva. Pero realmente Hoshea significa él salva, pero ¿quién? Y Yehoshua, al ponerle el yud del nombre de Dios, del tetragramatón de Yed Hei Vav Hei, está diciendo Dios salva, Dios es el único que salva, ¿no? Entonces está yendo con un propósito Yehoshua, y realmente pues vamos a ver más adelante que él es uno de los dos que sí va a entrar, ¿no? Y que va a meter a todo el pueblo de Israel, a todos los que quedaron, a la tierra prometida. Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver el que le haya cambiado el nombre, ¿no? El saber los otros 10 príncipes o gobernantes que fueron a ver la tierra confiaron en sus fuerzas y dijeron no vamos a poder, y él dijo sí vamos a poder porque Dios lo va a hacer. Sí, y a lo mejor ahí está la respuesta a ese cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿por qué Dios le exige a un pueblo, ¿no? Que piense o que crezca emocionalmente más allá de lo que es? Pues porque en estas alturas el pueblo se debió haber dado cuenta que aunque Dios los estaba aventando por delante, realmente ahora sí que como decían en las redes sociales, pues Dios es el que te respalda, ¿no? Claro. O sea, no eres tú el que salvas, es Dios el que viene atrás de ti, ese Dios invisible viene y salva, ¿no? Que seguramente esto implicaría, fíjate qué casualidad que justo antes de que se vayan le cambie el nombre, debió haber sido una señal muy clara para ellos y decir, claro, yo voy a ir a ver lo que hay de aquel lado, a ver cómo está la cosa, pero el que va a hacer el trabajo es Dios, ¿no? No por nada, Exacto. no por nada Dios, bueno, Dios a través de Moisés en el libro de Deuteronomio les va a decir, y cuando lleguen y conquisten la tierra, recuerden que no es por sus fuerzas, ¿sí? Aunque parezca que así es, en realidad es porque Dios se los está permitiendo, les está dando la habilidad, ¿no? Así es. Entonces, bueno, espero que ahí te haya contestado la duda, Elizabeth. Y este nombre, Yehoshua, realmente, ya trasladándolo, porque también pues relacionaba la pregunta con Jesús, con Yeshua, realmente el nombre de Jesús, de Yeshua, en el Mateo, por ejemplo, en el Mateo 100 es Yehoshua. En la época del Segundo Templo había cambios en los nombres, ¿no? Como por ejemplo Michael, Mike. Ajá. Entonces un nombre corto de Yehoshua es Yeshua.
pero realmente es lo mismo. Y del Yeshua al griego es Jesus, y pues de Jesus ya se traduce acá pues al español como Jesús. Entonces ahí en algunas versiones, como por ejemplo en la Septuaginta, que en ocasiones a Yehoshua, a Josué que leemos en nuestras Biblias, en Deuteronomio, en el mismo libro de Josué, lo pone o lo traducen como Jesús, y en los evangelios, por ejemplo en Mateo, también lo llegan a traducir a Jesús como Yehoshua o como Josué. Entonces realmente es el mismo nombre, pero en español pues sí se escucha muy diferente, ¿no? Un Josué de un Jesús. Claro, y fíjate que voy a decir una barbaridad, pero hay que recordar que cuando uno traduce de un idioma a otro, todo se traduce excepto los nombres, ¿no? Que raro que el único nombre que se ha transmitido desde hace 3.500 años idéntico es el nombre de Satanás. O sea, Hasatán, ¿no? Usamos exactamente el mismo nombre como si fuera una señal de respeto, pero a Yeshua sí le cambiamos el nombre, ¿no? Digo, obviamente nosotros mencionamos mucho el tema de Jesús porque sabemos que muchos de la gente que nos escucha está empezando a estudiar, pero bueno, qué buen momento para aclarar que su nombre verdadero es Yeshua, ¿no? Yehoshua. Yehoshua, exacto. ¿Qué significa? Ya sabemos, ¿no? Normalmente, ¿qué sabemos que significa Jesús? Él salvará. Exacto. Si lo vemos completo, Yehoshua, Dios salvará. Así es. Ok. Entonces, bueno, pues ya del versículo 17 al 20 dice, pues los manda, ya se van a la tierra y pues les dice, ¿no? Para que revisen si cómo está la tierra, pues qué tanta gente hay, etcétera, etcétera. Que se esfuercen, y les pide que traigan fruto de la tierra, pues también para pues examinarlo, ¿no? Y ver pues, realmente hacia dónde van. En el versículo 21 dice, subieron y exploraron el país del desierto de Tzin hasta Rehob, llegando a Hamat. O sea, ahí como que empiezan ahí ya por geografía a distribuir un poquito todo lo que iban a ver. Y en el versículo 22 habla sobre que vieron hijos del gigante, ¿no? Ya empieza a tocar ahí temas de mitología, sí, y cosas muy raros. Muy raros. Y no es algo nuevo, ¿no? Desde Génesis habíamos visto un poco sobre estos gigantes, que habíamos visto los Nefilim, los ángeles caídos y todo esto. Que después llegó el diluvio, pues en teoría ya se habían acabado, pero pues vuelven a aparecer, y realmente no estoy tan seguro que fueran gigantes así como lo que nos imaginamos, ¿no? Cuando hablas de un gigante, sino a lo mejor, pues imagínate, Gabo, si tú llegas a un aeropuerto y de repente llegan en un vuelo los jugadores de un equipo de básquetbol, Sí, tú claro. los vas a ver como gigantes. Fíjate que acabo de leer hace algunas semanas. No te estoy diciendo que estás chaparro. No, pero sí estoy. Pero sí estoy. Para los que... Yo sí tengo permiso de reírme, ¿eh? Sí, porque él sí es alto. Fíjate que, bueno, para los que nos escuchan y obviamente no nos conocen, yo voy a medir como unos 68 más o menos, estoy chaparrito. Pero fíjate que estaba leyendo, Memo, en un grupo que hay por ahí en unas redes sobre debates de arqueología, y explicaban que en realidad alguien hizo una modificación al libro de Josué sobre los tamaños, ¿no? Y entonces dicen, bueno, en realidad en esta época, en la época de los patriarcas y de Israel moviéndose por el desierto, un israelita promedio mediría entre unos 50 y unos 60, o sea, y todavía un poquito más bajo que yo. Y para ellos una persona gigante en realidad, vamos, porque las medidas no están muy definidas, ¿no? Incluso dependiendo la Biblia se define el tipo de medida que es por codos y todo esto. Y entonces dice que sí, que efectivamente se han encontrado esqueletos de gente que medía 2 metros, ¿no? Yo sé que por ahí hay mucha información sobre que se han encontrado esqueletos de 3 metros, de 5 metros y cosas como esas. Fíjate que yo encontré un comentario que dice que en realidad la gente no era tan grande, los cananeos no eran tan grandes, y como tú bien dijiste, en realidad estos Nefilim habían sido destruidos durante el diluvio, ¿no? Entonces el comentario que yo encontré dice que más bien la falta de autoestima que ellos tenían los hizo ver
grandes y tan querían convencer al pueblo que exageraron incluso, y parece ser que esa es la incomodidad. Hay una palabra por ahí que se va a utilizar que es prácticamente ellos chismearon, ¿no? Y dicen, Ujú. ellos exageraron, chismearon y dijeron, no, pues es que nos van a tragar vivos, ¿no? Entonces, parece ser que eso también tiene mucho que ver con la incomodidad de Dios y de la falta de confianza, no nada más en Él, sino en ellos mismos, fíjate. Claro. Sí, o sea, han de haber estado más altos que Claro, ellos, a lo mejor medio metro o más de medio metro, y me imagino pues que con armaduras, claro, imagínate el susto. sí, o sea, mil cosas que han de haber visto, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que sí, se asustaron un poco. Y bueno, dice que pues entran y cortaron de ahí un sarmiento con un racimo de uvas. Y dice que lo tuvieron que cargar, ese racimo de uvas que cortaron, y también dice algo de granadas e higos, tuvieron que cargarlo entre dos personas, ¿no? Que son, pues yo creo que una imagen muy conocida, así que van dos personas cargando un racimo gigante también, muy, muy grande, ¿no? Y eso es lo que regresaron o lo que llevaron como evidencia de que, pues mira, sí es una tierra muy fructífera, hay muchas frutas, sí realmente está muy bien, pero 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 pues no les nada, gustó lo que vieron. Entonces dice en el versículo 25, volvieron de explorar el país al cabo de 40 días. Entonces tardaron ahí 40 días y ya como que va siendo un patrón ese 40, ¿no? De 40 días, 40 noches, Moisés dos veces, algunos dicen que tres, y ahorita otra vez 40 días y luego se van a convertir en 40 años. Y dice, bueno, pues trajeron informes a ellos, a Moisés y Aarón y a toda la congregación, mostraron los frutos de la tierra y dijeron, llegamos a la tierra que nos han enviado, la que además mana leche y miel, o sea, reconocen lo que Dios les había prometido, ¿no? Y dice, y este es su fruto, nada más que es fuerte el pueblo que habita en la tierra. Los ciudadanos son fortificados enormemente y también los hijos del gigante hemos visto allí. Y el primer pueblo que menciona, nada más y nada pues menos, Amalek, Amalek, exactamente. que yo creo que pues, es el pueblo que más presente tenían, que pues, fue un pueblo que, la porción pasada que decíamos, ¿no? Imagínate, todo el tiempo, digo, ahí llevaban 2 años, ¿no? Desde que habían salido de Egipto, que iba una nube cuidándolos y en la noche se hacía una columna de fuego, y a lo mejor viendo eso, otro pueblo pues diría, no, pues qué me meto con ellos, ¿no? Algo, ahí traen una hechicería o algo extraño, mejor no me meto. Bueno, pues Amalek fue uno que sí se metió con ellos, pero los atacó por la retaguardia, ¿va? Que nos acordamos, atacó a Los los más más débiles, débiles, a sí. los ancianos, a los que iban hasta atrás. Entonces, pues todavía como diciendo, va a estar bien difícil, y ahí está Amalek, o sea, como para que en la mente, pues No luego cupiera la posibilidad. ajá, o sea, ahí están esos que son bien gachos. Dice, habitan la tierra del sur, y luego pues menciona a los demás, el Geteo, el Jebuseo, el Emorreo, habitan en el monte, el Cananeo, junto al mar y junto al Jardín. Y pues estaban ahí todos diciendo, y yo creo que aquí también, por ejemplo, si llegan con ese mal reporte, pues era para que dijeran, a ver, Moisés y Aarón, vengan, miren, vimos esto, pero no, o sea, lo hicieron público, luego llegaron y quisieron asustar a toda la gente, ¿no? Entonces, pues salió Caleb al rescate y dice, pues que hace como que un alto, ¿no? Y dice, calla al pueblo, que criticaban a Moisés. O sea, ya todo otra vez estamos viendo el mismo patrón que ha estado sucediendo, ¿no? El pueblo criticando a Moisés, empieza el chisme, empieza todo lo que una y otra vez nos está diciendo, aguas con eso. Entonces Caleb dice, habremos de subir y tomaremos en posesión, porque podemos tomarla. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podremos. O sea, él, confiando en la promesa de Dios, dice, claro que sí podemos. Y lo vuelven a decir, no, no vamos a poder porque son más fuertes. Fíjate que hay todos los elementos de una discusión que va de menos a más. En el verso 28 empieza con la expresión efes, que significa
para nada, o sin embargo, traducen algunas versiones. Esta expresión significa, en realidad, negación absoluta y total. Es ni de chiste, ¿no? Casi, casi. Bueno, así decimos en México, no sé cómo se diga en otros países. Y luego te fijas cómo responde Caleb y dice, en las versiones hebreas dice, ascender hemos de ascender, ¿no? Es que equivale a decir, ciertamente podemos subir, ¿no? Y entonces ellos contestan, no vamos a poder subir, ¿no? Entonces prácticamente vemos también una discusión entre ellos, ¿no? Claro, fíjate cómo no siempre la mayoría tiene la razón, ¿eh? Claro, claro, es algo que aquí sale a relucir, ¿no? O sea, de 12, 10 no tenían la razón. O sea, es un foco rojo, ¿no? Yo creo Claro, que hay que hay gente que pensar. te dice, no, pero es que esta religión es más antigua, ¿no? Que la de ustedes, porque de repente hay gente que así te dice. Dices, bueno, no forzosamente porque sea la más antigua o porque sea la que más sigue la gente tiene la razón. Aquí podemos ver un ejemplo bien claro. Exactamente. Y bueno, pues está ahí la discusión acalorada y le vuelven a decir, no, no vamos a poder porque son más fuertes que nosotros y luego mencionan un renglón que me llama la atención en el versículo 32, dice, la tierra por donde pasamos para explorarla es una tierra que consume a sus habitantes. Entonces, yo creo que es algo que está pasando ahorita y que pues ha pasado una y otra vez. A lo mejor Dios, pues en su afán de proteger a su pueblo, hace que los pueblos alrededor se peleen entre ellos, ¿no? Y lo podemos ver en profecías. Y yo creo que es algo que está pasando ahorita en estos tiempos, que digo, ahorita me comentabas, Gabo, antes de empezar a grabar, que otra vez empieza a haber bombardeos entre Gaza e Israel, Israel, exacto. Entre pero Ashkelon. pero ya había pasado varios meses, ¿no? En los que como que habían dejado en paz a Israel y el problema estaba entre ISIS y hay todos los bandos, de los países que están alrededor, ¿no? Entonces como se me figura un poquito esto, o sea, ¿por qué no los vieron a estos 12 personas extraños que andaban ahí viendo la tierra? Y por ejemplo, cuando más adelante Josué manda a 2 personas a revisar la tierra, ahí sí los cachan, ¿no? Sí. Entonces, aquí digo, pues yo creo que algo hizo Dios para que Claro. no los vieran, ¿no? Claro, y posiblemente se repita la historia, Memo. Hace 2 días más o menos en las noticias salía una estadística que decía que en realidad la mayoría de la gente sí quiere una división de Israel, que se divida, que existan 2 estados, pues ahí mismo, y una minoría dice no tenemos por qué entregar territorio, ¿no? No vamos a entregar más territorio porque eso no va a garantizar la paz para nosotros, dice Israel. Y la mayoría de la gente dice, bueno, pues si quieren más tierra, denle más tierra, ¿no? Sin embargo, la historia ha demostrado que no, que en realidad cuando Israel ha cedido tierras, en realidad la guerra ha crecido, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente estas prácticamente son profecías que se van a repetir de manera cíclica una y otra vez. Sí, y fíjate que a lo mejor aquí vemos a estos 10 pues líderes de las 12 tribus y decimos, he llegado a escuchar y a lo mejor hasta pensar, pues qué tontos, ¿no? Acaban de ver todo lo que hizo Dios por ellos, ven todo el poder y cómo no confían, cómo prefieren, no, mejor que se queden allá con la tierra esos gigantes y nosotros tan tranquilos, pero realmente ya viniendo a nuestros días, pues como es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, vuelve a pasar, o sea, por ejemplo, con Ariel Sharon, que empezó a ceder tierra, mismo Netanyahu, o sea, todos los gobernantes de la actualidad pues dicen lo mismo, ¿no? Mira, mejor prefiero paz, ahí está la tierra, ¿no? Entonces, sí, pues, es una historia que se repite y se repite. Y no creo que deberíamos decir, pues qué tontos, ¿no? Digo, a lo mejor si tú hubieras estado ahí, Gabo, hubieras hecho lo Claro, mismo. la presión internacional, o sea, ¿no? Que la gente, sobre todo en Occidente, ¿no? En la última guerra vimos cómo Israel hoy tiene más apoyo de ciertos grupos de los mismos países árabes que están alrededor de ellos que de Occidente, ¿no? Que se supone que deberían de conocer un poco más qué es el judaísmo por la figura de Jesús, pero parece ser que desconocen completamente, pues no nada más el judaísmo, sino la identidad y la afiliación judía de un fariseo que
que yo estoy seguro que el que me haya escuchado decir ahorita fariseo, decir, ¿cómo que se está refiriendo a Jesús como un fariseo? ¿No? Porque la expresión fariseo se ha convertido en sinónimo de hipócrita, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso. Entonces, haber perdido esa noción del Jesús judío creo que hace que nos alejemos más del propósito para el que fue creado Israel, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Así es. Entonces ya digo, ya al final del capítulo 13, ya para cerrar ese capítulo, dice, refiriéndose o poniéndose ellos mismos de lo que comentabas hace ratito, ¿no? De la poca fe que se tenían ellos mismos o lo poco, o sea, lo chiquito que se sentían. Dice, éramos a sus ojos como pequeños langostos. Claro, ¿y cómo saben eso? ¿Les preguntaron? Sí, o sea, ¿o les qué? preguntaron, exactamente, ¿no? Entonces, sí, o sea, tenían muy mala autoestima hacia ellos mismos. Y bueno, en el capítulo 14 empieza diciendo, pues, toda la congregación, todo el pueblo de Israel empieza otra vez a quejarse, empieza a llorar, empieza a decir... Lo peor de esto es que lloran, y yo me pregunto, ¿y por qué lloran, Memo? ¿Por qué? O sea... O sea, a lo mejor de frustración, ¿o qué será? O sea, vamos, si ¿tú qué te imaginas que te contestarías si le dijeras a alguien, oye, ¿por qué estás llorando? Pues porque nos van a matar o qué, o nos van a comer, espérate, pues si todavía no entras. No, ahora, suponiendo que ellos pensaban que su vida estaba en riesgo, bueno, ¿a quién temían más, a los egipcios o a los cananeos? Pues parece que a los cananeos. Parece que a ¿no? los Porque... cananeos, ¿no? Entonces, a mí se me hace bien loco que luego digan, no, hombre, pues mejor vámonos a Egipto otra vez. Híjole, ahí sí se me hace como que el colmo. Claro, sí, entonces empiezan a quejar, empiezan a pues, hablar otra vez contra Moisés, contra Aarón, y dicen eso, ¿no? Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá hubiéramos muerto. Entonces, pues hay una pregunta, ¿no? Pues, ¿qué te afecta? O sea, si hubieras muerto en Egipto o si prefieres morir en el desierto, pues métete a la tierra, como quieras, si te vas a morir, pues te vas a morir. Pero aquí vemos, pues, qué es lo que les daba miedo. Ellos temían por sus hijos, ¿no? O sea, porque decían, si nos matan, pues nuestros hijos y nuestras mujeres van a quedar muy viudas, desprotegidas y pues los van a tomar cautivos, van a aprovecharse de ellos, pues es lo que les estaba dando el miedo, ¿no? Y pues ¿qué dicen? Bueno, mejor vamos a poner un jefe entre nosotros para regresarnos a Egipto. Y ese fue el colmo. Sí, no será que es una confrontación entre resolver mis issues o resolver ¿cómo lo explico? Mis problemas o enfrentar mis temores, ¿no? O regreso a algo conocido, y eso va a ser bien típico, ¿no? Tanto en la enseñanza como en nuestra vida diaria. O sea, tenemos un reto enfrente y ¿quién no ha dicho, híjole, Señor, si puedes, líbrame de esta, ¿no? Vamos, el mismo Yeshua lo expresa en una noche antes, ¿no? De la crucifixión. Yo creo que es bien humano, pero... Bueno, no sé hasta qué punto uno deba juzgar esto que estamos leyendo, porque seguramente muchos de nosotros hemos hecho lo mismo 1,000,000 veces. Así es. Entonces, bueno, pues Moisés y Aarón escuchan eso y pues la expresión que hemos escuchado, ¿no? Y cayeron sus rostros sobre tierra, o sea, como... Se tiraron no como puede niños. Ser Sí, bueno, no creo que tanto así, ¿verdad? ser un berrinche. ¡Ay! No. Y bueno, y dice, y Yehoshua o Josué, el hijo de Nun y Caleb, también pues se rasgan sus vestiduras, que quiere decir como duelo, como decir no es posible que esté sucediendo esto, y hablan al pueblo y le dicen, la tierra por la que hemos pasado para explorarla es una tierra muy buena. Dice, si nos quiere Dios, o sea el Eterno, nos llevará a esta tierra y nos la dará, una tierra que emana leche y miel. O sea, si Él dice que nos la va a dar, nos la va a dar. Así es. Pésele quien le pese, ¿no? Y no por nuestras fuerzas, no por nada que nosotros vayamos o dejemos de hacer. Y comentan, hace ratito dijiste una expresión de nos van a comer vivos los gigantes que dicen a nosotros, y Josué o Yehoshua y Caleb al contrario, ¿no? O sea, como tienen toda la confianza en Dios, dicen porque ellos son para nosotros como pan. O sea, que es pues ahí yo creo que el lenguaje
pues estaban hablando en sus términos hebreos de aquella época, ¿no? Es como decir ahorita Pan comido, hambre, ¿no? pan comido. Ujú. Entonces, sería facilísimo si confiamos en Dios y Él no lo daría, dice, porque Él está con nosotros, ¿no? Dios está con nosotros, no les teman. O sea, bien diferente, ¿no? Los polos opuestos, esas 10 personas contra estos dos que tienen su confianza en Dios. Pues sí, pero fíjate cómo le responde el pueblo. El pueblo pues dice, nah, están locos, vamos a matarlos a A pedradas. pedradas, imagínate eso. Y luego viene algo que pues no sé cómo habrá sido, no sé si fue la nube que descendía, o qué habrá pasado, dice, pero el honor del Eterno, de Dios, se mostró en la tienda de reunión frente a todos los hijos de Israel. O sea, como que por eso ya se les olvidó y no los apedrearon, ¿no? Pero no sé si pasó algo fuera de lo normal o si simplemente bajó esa nube con la presencia de Dios y ya con eso se frenaron. Pero me llama mucho la atención, ¿no? O sea, que vamos a matarlos a pedradas y pum, Dios actuó y los cuidó, ¿no? Fíjate que otra cosa que a mí que me llama la atención, y esto yo creo que a la gente se le va a hacer bien lógico, es cómo cuando una persona te aconseja confrontar tus miedos y accionar, normalmente te ofendes, ¿no? O sea, en este caso ellos se ofendieron hasta el punto de que los quieren matar, ¿no? Pero ¿cuántas veces tú has dado un consejo y la gente se ofende contigo, se molesta, incluso pierdes amigos por dar un buen consejo, ¿eh? Ujú. ¿Por qué? Porque no es popular decirle a la gente, oye, pues confronta tus miedos y resuelve tus problemas, ¿no? Es como, no, normalmente el que se queja, la respuesta que quiere escuchar es, sí, tienes razón, qué mala es la vida contigo, no te lo mereces, tú mereces algo mucho mejor, y siempre los cambios son para bien. Y no, realmente no siempre los cambios son para bien, ¿no? Depende mucho de lo que hagamos y de cómo enfrentemos las cosas, ¿no? Ujú. Así es. Y luego del versículo 11 hasta por allá del 22 más o menos, vuelve a suceder un pedacito de historia que ya habíamos leído en Éxodo, cuando sube Moisés y pues pasa de todo lo del becerro de oro, que le dijo Dios a Moisés, ya mira, este pueblo es muy necio, tu pueblo, el que tú sacaste, es muy necio. Y que le decía a Moisés, no, el pueblo que tú me hiciste que sacara, pero intercede por el pueblo Moisés, ¿no? Y por esa vez que intercedió, pues le ganó ahí el favor al pueblo y no acabó con ellos. Bueno, aquí pues otra vez, como que se vuelve a colmar el vasito de gotita en gotita, se llena el jarrito, La se vuelve a paciencia llenar de Dios, sí. y dice Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no van a creer en mí? Dice, y voy a castigar a este pueblo con mortandad, me voy a deshacer de todos ellos y voy a crear una nueva nación a partir de ti, Moisés. Igualito, ¿no? Exactamente lo mismo que le había dicho ya en el monte Sinaí. Y otra vez Moisés se pone a interceder por el pueblo. O sea, qué pruebas tan fuertes, ¿no? Para Moisés. O sea, imagínate qué fácil para ti, Gabo, si tú hubieras estado en ese momento ahí y todo lo que te ha hecho pasar ese pueblo y que te ha llorado y que te ha querido hasta apedrear y imagínate todo lo que le ha pasado a Moisés, qué fácil decir, sí, Sí, que acaba ya. con ellos. Sí, Y exacto. no, o sea, también qué gran persona Moisés, ¿no? Y dice, no lo hagas así, perdónalos. Dice, porque si matas a este pueblo como si fuera un solo hombre, entonces hablarán las naciones que han oído tu fama diciendo, no pudo meterlos en la tierra que les prometió y mejor los mató. Sí. Entonces, pues se le calma ahí eso y si te fijas la respuesta de Moisés es la misma también exacto, para con se Dios, ¿no? O sea, repite. le dijo lo mismo, tranquilo, no por nosotros, no por ellos, sino porque estás haciendo algo y vas a quedar mal pues, con las otras naciones y sabemos, ¿no? ¿Por qué pasó todo eso de que metió al pueblo a Egipto y luego lo sacó? Pues para mostrarse al mundo Dios, para que el mundo conociera pues todo el poder, todo y que solamente hay uno. Y en el versículo 18 pues dice varias características, hablándole Moisés a Dios, que me gustaría leer, dice, el Eterno es paciente, es benévolo, soporta la iniquidad, el delito y lo limpia.
no lo deja impune y toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Y sabemos, ¿no?, en otras partes de la Biblia que dice, pero para el bien, millares de generaciones. Sí. En el versículo 19 dice, disculpa por favor el pecado de este pueblo según la grandeza de tu merced. ¿Y qué pasó? Dios le contestó, he aquí, he perdonado según tu palabra. Entonces aquí veo que otra vez Dios perdona al pueblo y otra vez no hay sacrificios. Sí. O sea, no siempre no siempre se necesita sacrificios para el perdón de los pecados, que ya habíamos tocado ese tema también un par de ocasiones. Entonces, bueno, pues los perdona, aunque pues también mucha gente dice, si los perdonaste o no los perdonaste, porque si los perdonas, pero luego no los vas a dejar entrar a la tierra, o sea, como que se siente como que un castigo, ¿no? Oye, Memo, y sería definitivamente que Dios estaba probando a Moisés Claro. para probar su corazón, o sería que en cierta parte se me hace muy difícil pensar eso, que Moisés lo convenció de que las otras naciones iban a pensar eso, que Dios los tuvo que matar porque no los pudo meter. No, definitivamente estaba probando a Moisés, ¿no? Claro, y bueno, y ahondando un poquito en esa pregunta es, ¿y por qué Dios probaría a Moisés si Dios sabe todas las cosas? Como que se me hace... Esta pregunta obviamente me la han hecho muchas veces, ¿no? Pero fíjate que hay un verso bueno, mucho más adelante en el Nuevo Testamento donde Pablo dice, todas esas historias que están ahí es para que hoy nosotros aprendiéramos, ¿no? Me parece que más bien tiene que ver con el aprendizaje. Es lo mismo que le pasa a Job, ¿no? En realidad, Dios permite que Job sea probado, no porque Dios no sepa si Job va a soportar la tentación o no. Si, vamos, Dios sabe en qué va a terminar la historia, ¿no? Entonces, como que más bien tiene que ver con el hecho de que yo aprenda algo. Y entonces, ¿qué podría yo aprender de Moisés? Pues que era manso y que siempre... Es lo que tú me dijiste hace rato, o sea, yo no me imagino esa presión entre Dios diciéndome, ya los quiero destruir, y el pueblo diciendo, estamos bien chiflados, o sea, ¿cómo hubiera reaccionado yo? No lo sé, mi amor. Seguramente hubiera dicho, ¿sabes qué? Haz tu voluntad, y si te los quieres destruir, pues ya de una vez que caiga fuego del cielo y que se mueran todos, ¿no? Es que... Es más lógico de sacar, ¿no? Exacto, entonces sí, definitivamente está en una posición bien crítica y a pesar de eso Moisés mantiene la misericordia, es una misericordia casi forzada, o sea, imagínate estar entre dos corrientes que ninguna se deja y tú dices, sí, nada más que la que está de este lado, es decir, Dios, pues es una cosa terrible, o sea, los va a hacer desaparecer en un segundo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues dice que los perdona de acuerdo a lo que le había pedido Moisés y despuesito les dice, pero así como yo vivo y lleno el honor de Dios en toda la tierra, todos los hombres que han visto mi honor y mis señales, o sea, todos los que salieron desde Egipto y que vieron todo lo que hice, dice, me han probado ya 10 veces. Yo creo que ahí más bien es como un hebraísmo, ¿no, Gabo? Porque si contamos las veces que se han probado, a lo mejor son más o a lo mejor son menos, no creo que sean 10 exactas. Yo creo que es un hebraísmo de ya agotaron mi paciencia, ¿no? Y una y otra vez lo siguen haciendo. Dice, y no han oído mi voz, así que no verán la tierra que he jurado a sus padres, no verán más bien, esos hombres, los que salieron de Egipto, y todos los que me irritan no la verán, excepto, dice mi siervo Caleb, ¿no? Y ahí vamos a ver más adelantito que cuando dice eso, está hablando los hombres que se contaron, ¿no? Los que se contaron en el libro, a inicios del libro de Números, que sabemos que son los que estaban en ciertas edades de 20 años a los 65 años, que estaban aptos para la guerra. Para esas edades son las que Dios considera como gente madura, y de 20 para abajo los considera a lo mejor inmaduros y no los hace tan responsables de sus actos. Entonces está diciendo todos ellos, los que salieron, que estaban entre esas edades, y aquí mismo lo dice en esta misma porción, no van a entrar.
Entonces dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto que hubo en él otro espíritu, o sea, él fue diferente, y fue completamente detrás de mí, lo llevaré hacia la tierra que él ya entró allí, y su descendencia la heredará. Entonces, una persona que no era del pueblo de Israel, que fue un converso, va a entrar a la tierra de Israel y va a heredar tierra. Qué padre, ¿no? ¿Estás ahí, Gabo? Sí, perdón. Es que estaba hablando con el micrófono cerrado. Oye, hay una pregunta ahí que dice que por qué Dios los castiga, si Dios es justo, ¿por qué un día por un año? ¿No? O sea, dice, vamos, si ellos, como que más bien Dios dice, ok, por cada día que no creíste, pues va a ser un año. Y eso como, ¿por qué? O sea, ¿por qué un día equivale a un año, no? ¿Y qué respuesta tienes? Fíjate que... No lances preguntas nada más. Sí. Fíjate que yo más bien creo que tiene que ver con cómo Dios le dice a Moisés, le dice, así como has pedido a ti, así te será dado, ¿no? Y prácticamente el pueblo había dicho, ni de chiste vamos a entrar, ¿no? O sea, bajo ninguna circunstancia lo vamos a lograr, y entonces Dios dice, pues que así se ha hecho. A mí me gustaría nada más que no confundiéramos este tema con los decretos famosos que ahora se hacen, ¿no? De que tú decreta, de que hoy va a ser un día soleado y vas a tener un día soleado, ¿no? Creo que más bien es un tema de Dios dando el castigo adecuado o correcto, ¿no? O sea, es decir, si tú realmente en tu corazón estuviste tan capaz de apedrear a Caleb, realmente incitaste al pueblo, lloraste, murmuraste contra Moisés y contra Dios diciendo mejor vamos a nombrarnos otra autoridad porque francamente pues no la mueve, no vemos que se ponga las pilas. Entonces Dios dice, ok, que se ha hecho así como tú dices, ¿no? Entonces yo creo que más allá del tema del decreto es hasta qué punto debemos de analizar si estamos viendo las cosas como Dios las ve, ¿no? Me exige mucho, mi amor, por supuesto, porque el punto es no te conformes con la manera típica de pensar que tienes. Y ojo, gente que nos está escuchando, se le está diciendo a gente que cree en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿eh? O sea, leer la Torah no te garantiza que realmente ya ha habido ese cambio en tu forma de pensar y de creer y de sentir. O sea, Dios nos está exigiendo una madurez, decir, a ver, me tengo que volver a replantear, ¿no? He visto milagros en mi vida, Dios me está hablando, estoy aprendiendo a leer y a estudiar la Torah. Bueno, eso no te garantiza que tú has hecho un cambio emocional, ¿no? O sea, el camino es largo, ¿no? El camino a la madurez espiritual y emocional es bien largo, nos va a tomar años, décadas, seguramente nos va a tomar toda la vida, ¿no? El chiste aquí es ir subiendo en esa escala y esa es la respuesta a la pregunta que hice al principio, ¿no? O sea, debemos dejar de ser esos niños espirituales que le piden y le piden y le piden y le piden a Dios y empezar a convertirnos en aquellos que reconocen que el creador del universo es eso, es el soberano, ¿no? Somos nosotros quienes le servimos a Él, no Él a nosotros, ¿no? O cómo podemos decir que Dios es el rey, pero todo el tiempo pedimos y pedimos y pedimos. No tiene nada de malo en pedir, no significa que Dios no lo vaya a hacer. Aquí el punto es que no forzosamente vamos a obligar a Dios a que haga las cosas como yo las quiero, ¿no? Que eso es lo que le está pasando a estos chavos y pues sí, qué triste, ¿no? Qué triste ver esto. Así es. Ahí en el versículo 34, antes, nada más sí resumido, les había dicho, no va a entrar ninguno de 20 años para arriba, excepto Caleb y Joshua o Josué, ellos dos sí iban a entrar. Y aquí en Números, no se dice lo que luego, cuando Moisés les está platicando de nuevo la historia a las personas ya antes de entrar, dice, y ni por culpa de ustedes yo tampoco entré, ¿no? O sea, aquí está implícito que Moisés era una persona arriba de esa edad, obviamente un hombre arriba de esa edad, y dijo, ninguno de arriba de 20 años va a entrar, ni Moisés, excepto estos dos, y aquí está implícito, pero a lo mejor no nos damos cuenta y decimos, oye, pero ¿cómo es posible? Y ya cuando leamos Deuteronomio, pues vamos a ver, ¿no? Que ahí sí se especifica, ni yo pude entrar.
Y que ese será otro tema y Claro, que enorme. platicaremos en Deuteronomio. Dice, y lo que comentabas ahorita, ¿no? Y van a estar deambulando en el desierto 40 años. Este, Antes de eso decía, comentaba, y sus hijos, por los que decían ustedes, ay, mejor vamos a regresarnos a Egipto, porque si nos quedamos aquí o si intentamos entrar nos van a matar y los van a tomar captivos. Dice, bueno, a esos que por lo que se supone que no quieren hacerlo, bueno, ellos sí van a entrar, ¿no? O sea, yo los voy a cuidar, no se preocupen. Y en el versículo 34, de lo que comentabas ahorita, dice, como la cuenta de los días que estuvieron explorando la tierra, 40 días por cada día, un año, ¿no? O sea, ¿por qué? Dice, soportarán vuestras iniquidades durante 40 años y entenderán que se apartaron de mí. O sea, les iba a tomar 40 años el entender qué había pasado, ¿no? O sea, exactamente lo que decías ahorita. O sea, que no es algo fácil, no es algo rápido el decir, ya lo entendí, ya la hice. No, o sea, es algo bien difícil y complicado. En el versículo 37, pues ya sucede, ¿no? Entonces murieron los hombres que difamaron a la tierra con una plaga delante de Dios. O sea, los 10 que fueron y dijeron, no, ni de chiste vamos a entrar, está bien difícil. Bueno, ellos 10 murieron ahí mismo, rápido, en ese mismo día. Dice, pero Yehoshua o Josué, el hijo de Nun, y Caleb, el hijo de Jefuné, quedaron vivos. Fueron los únicos dos que quedaron. Entonces, pues ya pasa todo esto. Imagínate qué día tan complicado, ¿no? Ese día que regresaron estas 12 personas, todo lo que sucedió en una tarde. Y dice, al siguiente día madrugaron todo el pueblo y dijeron, he aquí nosotros subiremos al lugar que había dicho Dios. O sea, Contreras los muchachos. Contreras, sí, no, ya me di cuenta que la regué, mejor siempre sí. Pues siempre, pues ahora no, ¿no? O sea, es la actitud de un niño o de un hijo para con su padre, ¿no? Los niños a lo mejor quieren algo pero ya están cansados, tienen sueño. Yo así lo veo, ¿no? Y dice, no, ya mira, ya no me lo des, no te preocupes. Y al siguiente día con todas las pilas, no, sí la regué, mejor sí, pues no. O sea, es cuando el padre diga, no cuando el hijo niño quiere, diga. así es. Aunque en muchas ocasiones y en algunos lados, pues es al revés. Oye, Memo, Y regresándome un poquito a cuando comentaban que por qué los 40 días se convierten en 40 años. Viendo aquí lo último que estábamos viendo del versículo 36, perdón. ujú, ¿No será que tendrían que ser 40 años para que todos los arriba de 20, todas las personas que tenían arriba de 20 años, fueran muriendo y, bueno, debido a que ellos eran los que tenían una mentalidad de esclavos? A lo mejor los que tenían menos de 20 años no tanto. Los arriba de 20 tenían, no sé, 20, 30, 40 años siendo esclavos, con la mentalidad de esclavos, era muy difícil que pudieran pensar que podían conquistar esa tierra. Entonces, es claro. una purificación, ¿no? Lo veo yo como una purificación de mentalidad para que la gente, las generaciones nuevas, pierdan esa mentalidad de esclavos que traen desde Egipto. Exacto, lo que esperábamos que pasara con la selección nacional de México el mundial pasado, pero ¿verdad? Resumido en eso. Pero pues, no pasó. Sí, o sea, en esos 40 años fue lo que tardó para que murieran todas esas personas y para que los otros que estaban pues también se dieran cuenta y reconocieran, ¿no? Y volvieron a confiar y a creer en ese Dios que los sacó de Egipto. Porque a lo mejor muchos de ellos pues estaban muy chiquitos y realmente no se dieron cuenta de todo lo que pasó y todo lo que Dios hizo por ellos, ¿no? Entonces por eso en el libro de Deuteronomio, ya cuando van a entrar a la tierra prometida, pues les vuelve a platicar todo lo que pasó a las generaciones que a lo mejor les pasó de noche. Muy bien. Entonces, bueno, pues se despiertan el siguiente día y dicen, no, sí, vamos a ir y vamos a poder con ellos. Y les dice Moisés, espérate, ¿por qué transgreden la orden de Dios? O sea, Dios ya les dijo que ya no van a entrar, que vamos a estar deambulando 40 años y ahora quieren ir, ¿no? O sea, están siempre en contra, ¿no? Bien Contreras. Y les dice Moisés, esto no va a tener éxito, no suban porque Dios no está con ustedes. Y pues como necios que somos, pues vamos, ¿no? O sea, no me importa. Dice en el versículo 44, pues subieron
sin importar que Moisés les dijera que no estaba Dios con ellos, y pues ¿qué creen que pasó? Pues que necearon. Pues sí, no pudieron y dice que los corretearon, mataron me imagino que a muchos y los persiguieron. Muy mal, tacha. ¿Y a qué se deberá, perdón, a qué se deberá que al final de cuentas, después de todo esto, Moisés no entra? Hay muchas teorías. Sí, hay un montón de teorías. Bueno, si quieren no me las digan. Fíjate que bueno, lo que yo sí creo que es importante es, más allá de cuál sea la razón, es si Moisés, que era el hombre más manso de toda la tierra, si Moisés, que se aventó el trabajo y la tolerancia, no entró, la pregunta es, ¿qué expectativa tengo yo? Ujú. No, yo creo que cuando lo ponemos así decimos, híjole, de verdad me tengo que esforzar, de hacer un cambio primero en mi mentalidad y luego en mi forma de actuar. Y yo, o sea, no sé, la verdad es que es de esas cosas que las piensas y te preocupas porque dices, no, pues si Moisés no entró a la tierra, bueno, ¿qué esperanzas tengo yo, no? Pero yo creo que Ujú. también es ese aprendizaje. Sí, y digo, y sabemos y hemos visto que pues al que más le da, más se le exige. Entonces a Moisés es que dijo en la porción pasada, hay profetas y va a haber profetas que les hablo de una u otra forma en un sueño, de alguna forma dice, pero ninguno como Moisés, con él habló directo. O sea, entonces imagínate todo lo que recibió Moisés de parte de Dios, o sea, que dice que platicaba con él como si fuera de hombre a hombre. Entonces yo creo que el nivel de exigencia para él también era muy, muy, muy alto. Entonces hay un tema ahí también de obediencia cuando golpea la roca, que ya veremos ahí en Deuteronomio, que hay desobediencia y pues puedes decir que injusto, ¿no? O sea, desobedeció una cosa de todo lo bueno que hizo, pero pues yo creo que el nivel de exigencia para Moisés era mucho más alto que que para cualquier otra persona. Escu- Entonces, te digo, Perdón, escuché un comentario también, no sé si sea una de las muchas teorías que se tienen, de que Moisés representaba a la ley definitivamente, lo cual pues estoy totalmente de acuerdo. Pero que la ley en sí, se puede decir la Torah o la palabra de Dios, la ley por sí no te mete al reino de Dios. Necesitas una persona, necesitas un salvador, como en este caso fue Josué, que qué similitud tiene con el nombre de Jesús, ¿no? Lo comentabas hace rato, Memo. Entonces, en ese momento Moisés es la ley te enseña cómo llegar, pero no te introduce. El que te introduce tiene que ser un salvador, que en este caso fue Josué, lo cual podría pasar también de más adelante, cuando venga Jesús. La ley hace que nos acerquemos, pero tiene que venir Jesús para meternos, ¿no? definitivamente, así es. Sí, o sea, la ley no es la salvación. Y pues es un tema que ya hemos tocado en repetidas ocasiones, ¿verdad, Sí, Gabo? así es, o sea, sí, la Torah te enseña la justicia, lo que es justo, y no hay manera de que aprendamos qué es misericordia si primero no aprendemos qué es justicia, que de alguna manera es lo que les está pasando a estos cuates, ¿no? Que están diciendo, ah, no, pues yo me merezco que Dios me lo ponga facilito y ya, ¿no? Entonces Ujú. es como primero hay que aprender qué es la justicia, decir esto es lo bueno, esto es lo malo, y así es como debe saber, perdón, como debe ser, y entonces cuando entiendo eso realmente voy a valorar que alguien me diga, no hombre, te perdono, no al revés. O sea, Gabo, lo que pasó ahí de que se despertaron y dijeron, ah, no, sí, él ya me lo prometió y ahora voy y lo voy a tomar. ¿Será que le estaban reclamando las promesas? Claro, sí, porque es como no, Dios va a hacer lo que yo digo, ¿no? Lo que yo decreto, lo que mi mente me dice lo que yo siento, ¿no? Que es una palabra muy usada hoy. Órale, bueno, Bueno, pues sí, ok. bueno, continuamos. Punto y aparte, capítulo 15. Bueno, el capítulo 15 empieza hablando sobre varias ofrendas que ya habíamos estudiado allá en Levítico. Les dice, ya cuando entres a la tierra que te prometí, pues vas a hacer este tipo de ofrendas en las fiestas, cuando sucedan una u otra cosa. Está un poco técnico y ya tocamos este tema en Levítico y ya por el tiempo que llevamos me gustaría más brincarme un poquito al tema allá por el versículo 15 del capítulo 15, que dice, la congregación tendrá una sola ley para ustedes, tanto para el peregrino que mora como para el nacido, ¿no? O sea, todos
tienen una misma ley, porque también a veces se puede entender que, bueno, hay una ley para los nacidos, para lo conocido ahorita como Israel, y para los demás no aplica, ¿no? O sea, aquí es una ley para todos. Dice, es una ley perpetua para vuestras generaciones. Como a ustedes así será para el peregrino delante del Eterno. Una sola ley, una sola justicia será para ustedes y para el peregrino que mora entre ustedes. Lo repite 3 veces. Claro, y fíjate que este verso, Memo, da lugar a una confusión de que, entonces judíos y gentiles todos están sujetos a la ley de Moisés. La palabra que se traduce aquí como forastero es la palabra ger, no la palabra goy, ¿no? Y la expresión ger en realidad también puede significar invitado. ¿Quiénes eran estos forasteros? Eran aquellas personas que querían hacer una conversión, ¿no? Porque si te fijas el contexto del verso 1 al verso 14 tiene que ver con el tema de los sacrificios. Dice, incluso aquel que se quiera acercar, aquel forastero que se quiera acercar al tabernáculo, tiene que ofrecer estos mismos sacrificios, ¿no? Entonces, el contexto nos está hablando de un converso. Entonces está diciendo, exacto, si vas a ser un converso, te vas a someter a toda la ley de Moisés, al igual que ellos, y no va a haber diferencia, ¿no? Exactamente, y ahí pues realmente está hablando un converso. ¿Qué querrá decir un converso? Pues se quiere decir alguien así como Ruth, Exacto. la moabita, ¿no? Que dijo, tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo, y yo te voy a seguir a donde vayas, ¿no? Eso es un converso, alguien que ve al Dios de Abraham, dice aquí Jacob, y dice, es mi Dios. Wow, ese es mi Dios, Exacto. y lo voy a seguir a donde Él me diga. Eso es un converso, ¿no? En este tema que estamos hablando. Claro, y es muy interesante que lo diga también en este contexto, porque seguramente aquellas personas que se daban cuenta que habían sido castigadas, iban a perder la fe, vamos, cuando te peleas con alguien te imaginas todo y te imaginas lo que piensa y no duermes, ¿no? Bueno, al menos yo nunca duermo por cualquier razón. Pero aquí el punto era posible que el pueblo perdiera la confianza en que Dios realmente los iba a introducir, ¿no? O sea, si alguien me dice eso, digo, no, pues a lo mejor Dios ya se arrepintió, porque como ser humano tiendo a pensar que Dios es como yo y que va a cambiar de opinión. Y Dios le está diciendo, no, o sea, realmente ustedes van a presentar esos sacrificios de los que les hablé en el libro de Levítico y un día los van a presentar, pero ahora todos como congregación. Y si viene un converso, ese converso también. O sea, la promesa es tan clara y tan específica que hasta los conversos van a presentar sus sacrificios, ¿no? Y qué interesante, Sí. de generación en generación. Bueno, yo me quisiera brincar ya por cuestiones de tiempo, ya por el versículo 24, y más bien tocar los dos temas, que también son temas que ya tocamos en el libro de Levítico, que nos dice en el versículo 24, está hablando de que si ya sea que el pueblo o una persona pecara inadvertidamente, o sea, sin querer, y hiciera un pecado que lo volviera impuro, entonces pues dice, ¿no?, que hay ciertos sacrificios que habíamos visto ya, pues Levítico 3, Levítico 4 y Levítico 5, perdón, y había pues holocaustos para acercarse a Dios, ofrendas de paz, etcétera. Entonces vuelve a tocar ese tema de que si alguien peca sin querer, pues tiene este sistema, digámoslo de alguna forma, de volver a pedirle perdón y acercarse a Él. Pero en el versículo 30, que también en Levítico no lo mencionaba, dice, pero la persona que hiciere un pecado con osadía, o la traducción más fiel sería con el puño levantado, o sea, ya sé que me estás pidiendo esto, que no quieres que haga esto y no me importa, lo voy a hacer. Dice, tanto un ciudadano como un peregrino, o sea, cualquier persona que haga algo en contra de Dios y que sepas que estás haciéndolo mal, dice el Eterno, está blasfemando, o sea, estás pecando contra Dios, por eso será cortada esa alma dentro de su pueblo. Y en esta versión me gustó y se me hizo muy interesante el versículo 31, dice, porque a la palabra de Dios despreció, y a su precepto anuló. Ouch. La mía dice, y su precepto él ha abolido. ¿Qué contraste o no contraste, no? O sea, con lo que se qué enseña parecido hoy. Exactamente, o sea, que ya está abolida la palabra de Dios, que, o sea, a mí se me hace bien claro y bien fuerte esto, ¿no?, que estamos viendo aquí. O sea, cualquiera, tanto ciudadano como extranjero,
si estás haciendo algo en contra y sabes que lo estás haciendo en contra porque la desprecias y adules o anulas sus preceptos, dice, entonces esa persona será cortada por su Oye, pecado. ¿no crees que tenga que ver, o bueno, no creen que tenga que ver con una parábola, con la parábola de la invitación a las bodas de la que habla Jesús, ¿no? Que dice Ujú. que un hombre organiza la boda para su hijo, pero pues nadie va, entonces manda al mayordomo y le dice, pues ahora tráete a todos los impuros, los que no tienen derecho y que lleguen, ¿no? Y entonces los invita a todos, empieza la boda, y entonces el padre de pronto ve a una persona que está comiendo, dijo, no, pues ya le hice esto aquí en la boda, y entonces le dice el padre, ¿y por qué no traes tus vestiduras como de boda? Si sabes que te estoy dando acceso a algo que no tenías permitido, ¿por qué no te preparaste, no? Entonces dice, pues Ujú. es que afuera, ahora sí vas a ser echado del reino. Obviamente en esta parábola la invitación a las bodas pues tiene que ver con la tierra prometida en cuando venga el Mesías, con la cercanía con el Mesías cuando esté reinando. Y entonces en ese mismo contexto Yeshua explica, ¿no? Dice, bueno, en ese entonces muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apártense de mí, transgresores de la Torah, ¿no? Ujú. Es exactamente esto. Entonces, Exactamente. a lo mejor el punto es, si tú crees que ya no hay que guardar la Torá, ¿sabes qué? Tienes razón, al igual que los 10 espías. Tú no vas a entrar, ¿no? Al Exacto. reino, Ujú. no significa que no es, otra vez, no es un tema de salvación, no vas a entrar al reino de Dios, ahí vas a estar, pero alejadito, y luego te platicamos que sigue, ¿no? Exacto. Y luego pone un ejemplo, Ándale, sí. el ejemplo famoso, ¿no? Dice, cuando estaban los hijos de Israel, o sea, fíjate, o sea, acaba de decir, ¿no? Si haces algo, y pecas y no sabías que estabas pecando, bueno, hay una forma, hay un sistema para darte un perdón y para que te vuelvas a acercar. Si sabes que estás haciendo algo mal, o sea, ese es de lo que está hablando, ¿no? Sabes que estás haciendo algo mal y no te importa y lo haces, bueno, aquí va un ejemplo. Estaban los hijos de Israel en el desierto, versículo 32, y encontraron un hombre cortando leños en el día sábado, ¿no? En el Shabbat. Lo acercaron, lo llevaron con Moisés, con Aarón, y le dicen, oye, ¿qué hacemos, no? Estaba haciendo un trabajo, estaba haciendo algo prohibido en el día del sábado. Y yo creo que lo estaba haciendo para que todos se dieran cuenta, ¿no? O sea, realmente, por lo que acabamos de leer, por el contexto en el que estamos, pues lo estaba haciendo a lo mejor para que todos escucharan, miren, aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Entonces, pues Moisés y Aarón, o más bien Moisés le pregunta a Dios, oye, ¿qué hacemos con este caso? Esto no había pasado, es algo nuevo, ¿qué hago? Y Dios le contesta a Moisés que sea muerto, que todo el pueblo lo apedree y hasta la muerte, ¿no? O sea, para que fuera un ejemplo bien, bien claro de lo que acabamos de leer, ¿no? De si alguien hace algo en contra con toda la intención, pues ahí consecuencias. Claro, y la típica pregunta, ¿no? No sé si a usted se las han hecho, es, eh, ¿por qué un Dios tan vengativo por prender fuego? O sea, bueno, pues prende fuego, bueno, pues déjalo, ¿no? O sea, pero ¿a poco porque alguien prende fuego en un día, pues lo matas, ¿no? Tan. Otra vez para enseñanza, ¿no? Otra vez para enseñanza. Fíjate que la respuesta que yo le doy a la gente es obvio que Dios quiere que las leyes que Él ha dado pues tengan la fuerza de obligatorias, ¿no? Si no le damos obligatoriedad a estas leyes, entonces estas no son leyes, son más bien buenos deseos. Y a pesar de eso, nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento no hay, en el llamado Antiguo Testamento, no hay ni una sola evidencia de que esto se haya vuelto a hacer. Ojo con eso, Ujú. ¿no? O sea, parece ser que Dios dice, híjole, pues con todo el dolor del corazón, a ver si así la gente agarra la onda de que esto es una ley de verdad, porque además en el contexto en el que estamos parece ser que la gente como que está medio chiflada de que no, lo queremos hacer a nuestra manera. Entonces seguramente Dios tenía que demostrarle al pueblo que esto es obligatorio, o sea, no estamos jugando a leer la Biblia, ¿sí? No estamos jugando a tener una relación con el creador del universo, o sea, esto es serio. Claro. Ujú. Toño, ¿no? Sí, Sí, digo, y inclusive después, pues pasa con Salomón, pasa con David,
y yo creo que hacen cosas peores, ¿no? Pues ellos sabiendo Exacto. y siendo profetas, hacen pecados yo creo que más grandes que estos que esta persona que transgredió la Torah en cuanto a no respetar el Shabbat, y pues más sin embargo no mueren apedreados, ¿no? Exacto. Ujú. Sí, o sea, respecto a ese tema, pues platicábamos, ¿no? Esta generación, pues tenía más exigencia por todo lo que vivió de primera mano. Exacto. Entonces, sí, digo, es un tema de obediencia y yo creo que así como puso este ejemplo, pudo haber puesto cualquier otro ejemplo, ¿no? Con alguna otra ley, pero pues coincide que es este ejemplo y pues sí, levanta mucha controversia. Exacto. Y bueno, entonces ya para terminar, del versículo 37 hasta donde habla, pues nos va a hablar de los tan famosos tzitziyot, los flequitos que tienen pues muchos mantos que vemos ahí cuando, si han visto fotos de algún judío orando, que se pone un manto de arriba de la cabeza y que se ven unos flequitos. Bueno, ese mismo manto, esos mismos flequitos son los que disfrazados en las traducciones se mencionan que usaba Jesús. La mujer con flujo continuo que dice que tocó el manto de Jesús, pues bueno, tocó estos flecos que vamos a leer. Y dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y les dirás que se hagan flecos, tzitzits, en la punta de sus vestidos para sus generaciones. Y ahí dice vestidos, pero realmente pues cuál era la vestimenta, pues era como un tipo zarape, ¿no? Más o menos, para hacer referencia. Dice, y pondrán entre los flecos de la punta un hilo de lana celeste o azul, pues, en otras versiones. Y dice, y será para ustedes el hilo celeste por fleco, y cuando lo vieran recordarán todos los preceptos que el Eterno les dio, y no nada más para recordarlos, bien interesante, dice, y los realizarán. O sea, ¿para qué iba a ser ese manto? No es para que te acuerdes y, sí, qué bonito, mira, me dijo que esto y el otro, es para que se acordaran y los realizaran, ¿no? Para que los tuvieran siempre en mente. Y dice, y así no se desvíen detrás de vuestros corazones y detrás de vuestros ojos, que ustedes se pervertirán detrás de ellos, para que recuerden y vuelva a repetir y hagan todos mis preceptos. Wow, pues está muy claro, ¿no, Gabo? Exacto. ¿O cómo lo ves, Marco? Sí, no hay vuelta ya. Y pues ya para terminar, pues esa firma que hemos visto después de muchos preceptos, yo soy el Eterno, vuestro Dios, que lo sacó de la tierra de Egipto, ¿no? Es como que su firma de decir, sí, yo fui el que lo dije. Entonces, esos tzitzits que mucha gente usa, hay mucha controversia también, claro. que si deben de estar muy largos, más cortitos, que si se deben de ver, que si no, en mil cosas que yo creo que no era pues de lo que se trataba, sino más bien eran simplemente para que te acuerdes de todo esto que estamos leyendo, para que te acuerdes que le debes a él todo lo que tienes, toda tu vida y todos tus logros, los hijos, etcétera, etcétera, y que siempre que quieras desviarte y hacer algo que te está mandando tu corazón, siempre que quieras decir, no hombre, son unos gigantes, no voy a poder, bueno, acuérdate y sigue los pasos y los caminos que Dios te está dando en este manual de vida. Y pues ya, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Sí, a lo mejor yo añadiría respecto a los tzitziyot o al tzitzit, que bueno, obviamente podríamos a lo mejor incluir alguna fotografía para que fuera más claro, pero este tema del tzitzit se convierte en una parte muy importante de la vestimenta judía, ¿no? Hasta la fecha pues podemos ver estos hilos. Nada más recordar que incluso aquel que cumplió la ley de Moisés completita en Apocalipsis aparece otra vez con un manto de oración y utilizando estos mismos tzitziyot, ¿no? La referencia está en Apocalipsis 19:16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores.
Hay una mala traducción por aquí. La palabra que se traduce como muslo es la palabra mero, ¿no? Que en realidad no significa muslo, sino es una palabra que tiene varios significados: puro, sin mezclar, sencillo, simple, o incluso puede significar una terminación, ¿no? En este caso, un hilo, ¿no? ¿Por qué? Porque es prácticamente el hilo sin darle una última cosida, entonces queda suelto, ¿no? Entonces, otra cosa importante es que cuando regresa, dice que tiene escrito el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Es obvio que en el muslo, en su carne, no debe estar tatuado, pues porque Jesús, como buen guardador de la Torá, sabe que está prohibido tatuarse. Entonces, toda esta numerología que rodea el nombre de los tzitzit tiene que ver con el cumplimiento a la Torah otra vez, ¿no? Hay estudios muy interesantes que ustedes pueden buscar por internet que el valor numérico del nombre, del hilo, tiene una relación directamente con los mandamientos de la ley de Moisés, y pues vemos a Jesús usando un talit, un manto de oración con estos hilos que le cuelgan hasta los muslos, ¿no? Entonces seguimos viendo cómo Jesús sigue, incluso en su segunda venida, guardando hasta estos pequeños detalles para recordar él mismo siempre, aunque él es la Torah viva, él es la Torah, la voz de Dios encarnada, pues sigue guardándola, y él mismo haciendo el esfuerzo de recordar todos estos mandamientos y todas estas historias. ¿Para qué? Pues para enseñarnos a nosotros que debemos hacer exactamente eso. Exactamente, que él dijo, ¿no? Si me amas, sigue mis mandamientos. Sí, y Juan dice, el que le ame tiene que andar como él anduvo. Interesante. Pues, Marco, ¿algo para cerrar? No, nada más agradecer esta invitación. Espero que no sea la última. Y pues decirle a toda la gente que nos escucha que definitivamente hay cosas que son muy claras. Yo, cuando los jueves que tenemos el estudio con Gabo, lo platicamos. Hay cosas que son muy claras y hay cosas que no hay que buscarle mucho ni rebuscarle tanta información. Son las cosas que Dios nos está diciendo directamente que quiere que hagamos, y directamente lo que no quiere que hagamos. Entonces, como decíamos hace rato, de nada sirve conocer la ley si no la llevamos a cabo, ¿no? Exactamente. Por amor a él, ¿verdad? Exactamente. Pues muchas gracias, Marco, qué bueno que aceptaste la invitación, y están los micrófonos abiertos para cuando gustes, cuando puedas. Eres bienvenido. Y pues, Gabo, pues qué te puedo decir, muchas gracias por todos los viernes o sábados, que a veces como en esta ocasión nos desvelamos, en otras ocasiones nos desmañanamos, pero pues lo hacemos con mucho gusto. Empezamos la llamada, antes de empezar a grabar estábamos casi dormidos, estábamos bien serios, y ahorita ¿cómo te sientes? No, hombre, ¿cuál sueño? Lúcido. Ya sé, ¿cuál sueño? Pero no, hombre, pues muchas gracias. Dormir. Shabbat Shalom, Elizabeth. Shabbat Shalom a todos. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Marco, de nuevo. Y la próxima semana estudiaremos la porción de la Torah llamada Koraj, que es el capítulo 16, 17 y 18. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom. Y seguimos estudiando. תשבי אליהו הגלעדי אליהו הנביא אליהו תשבי אליהו הגלעדי במהרה יבוא אלינו עם משיח Mashiach and David.